Código 3 presenta. ¡Aquí está otra niña! Ven, 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 ven. Gallegos. Ahorita, espérate, te vamos a llevar. Llévate. Vale. Espérate. Ven. Espérate. Espérate, van a pararlo el tren. Ya lo van a parar. Espérate. Te van a ayudar. Lo van a parar. Ven, mi amor, ven, mi amor. Viernes 4 de agosto del año 2023, 9 de la noche con 38 minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias a través de código3.com. Un placer y un gusto saludarlos cerrando semana. Sí, este día viernes y arrancando el primer fin de semana del mes de agosto. Imágenes reales, imágenes de lo que se vive día con día en Ciudad de Lince, Chihuahua y en toda la República Mexicana. Buscar el sueño americano no es nada sencillo. Días y días y días. Sol, lluvia, tierra, aire. En ocasiones, desprecio. Esto es lo que viven justamente venezolanos. Ellos, buscando el tan anhelado sueño americano. Son imágenes crudas, son imágenes de la cual ellos viven día con día. Ir arriba de un tren, en ocasiones en la parte alta, en ocasiones en el interior del vagón, tapados con cobijas, esperando que ahora sí, que prácticamente algo les caiga de abajo. Esperando que, como lo ha hecho la gente de Liciense, y la cual aplaudimos y reconocemos, les han entregado agua, les han llevado alimentos, han ido paramédicos a revisar a estas personas que día con día siguen esa lucha, que día con día, y discúlpenme la expresión, se la siguen rifando. Hoy, una pequeñita, usted lo ve en el video, gritando, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Cuando bajaban, por agua, cuando bajaban, a que un médico, un paramédico la revisara. Más de 1000 venezolanos se vieron hoy aquí en Ciudad de Chihuahua. 1000. Hace 3 días le informábamos de más o menos 300. Es así como está nuestro mundo. Es así como hoy en día se está viviendo. Que créame, que esa lucha por llegar a buscar el sueño americano no es nada sencillo. Es algo que, repito, segundo a segundo, ellos llevan esa lucha.
En un momento más tendremos un reportaje especial aquí a través de código3.com para que lo esperen. De la crónica, eso es, de lo que se vivió hoy aquí en Ciudad Delicias, Chihuahua. Son imágenes fuertes, pero es la realidad de lo que se vive. En otra información, los accidentes en motociclistas siguen al orden del día y hoy se suscitó otro. En el sector oriente de Delicias, justamente en la Plutarco Elías y Fernando Baeza, un joven derrapó de la motocicleta resultando lesionado. Fue atendido por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Delicias. Así es, mira, nos encontramos aquí en el cruce de la Fernando Baeza y Plutarco Elías, donde se suscita un percance vial, un derrape de motocicleta. Asimismo participa una motocicleta marca itálica color roja, modelo aproximadamente 2020, sin matrículas de circulación, conducidas por el joven Miguel Ángel, el cual al ir circulando por la Fernando Baeza en un sentido de poniente a oriente, pierde el control de la dirección de su motocicleta para posterior caer en el asfalto. ¿Vimos presencia de paramédicos? Sí, así es, acude la unidad 083 de la Cruz Roja Mexicana, el cual al observar que sí presenta algunas lesiones de consideración, es trasladado al hospital para su mejor atención médica. ¿Daños materiales? Daños a materiales únicamente aproximadamente es de la moto, a 5,000, de 5,000 a 10,000 pesos. Bueno, nuevamente se presenta otro accidente de motociclistas. Sí, así es, pues como tú lo comentas, ¿verdad? Nuevamente otro accidente de motociclista. Pues esto se refiere muchas veces a la falta de pericia al momento de conducir. Y aquí pues en este accidente sí portaba él su casco al momento de conducirle. Las recomendaciones que le hemos dado en estos días, ya tuvo una entrevista al comandante, que íbamos a infraccionar todas las motos que no cuenten con su casco y posteriormente pues pedirle su documentación. Si no llegan a contar con la documentación, sí pasa a detenerse el vehículo. Muchas gracias por mantenernos bien informados. Muchas veces desde el lugar de los hechos, Dios los bendice y cuide siempre a ustedes de parte de Armando Hernández. Placer, créame que llevar a cabo la información. Se lo voy a decir abiertamente, y válgame si me salgo un poquito del tema del contexto. En ocasiones ustedes nos ven aquí y créame que somos de carne y hueso, sentimos, hay información que tratamos durante todo el día de cómo procesarla aquí. Accidentes viales, muertes. Estas imágenes, créame, que de la medida que las mandaron, sí nos conmovieron. Pero con el gusto de siempre, mis compañeros reporteros, buscando la información, y pues un servidor tratando de que usted, en ocasiones, hace la conciencia, en ocasiones la manejamos en información chusca. Pero la mayoría de las veces, es lo que estamos haciendo aquí en código3.com, tratar de generar un poquito de conciencia. Agradezco su información y gracias. Lo bueno es que le está gustando. Siga también lo que es Código 3 Noticias en plataforma de Facebook. Ahí viene mucha más información. Continuamos con información y ya que hablamos de conciencia, algo muy importante para todos aquellos que acudimos al vado de Meoqui. La información es la siguiente. En ocasiones, pues llegamos con las papitas, con los refrescos, aquellos que les toman las amargosas, ¿sí? Aquí el detalle es de que no vayan a Meoqui o que vayan con miedo. Aquí el detalle es que lo dejemos limpio. Por tal motivo, por todo lo que viene siendo la vialidad de Eduardo Nájera, por todo lo que viene siendo del otro lado, en el vado de Meoqui, se han colocado botes de basura. Ojo, no son para que los agarre a pedradas, son para que eche basura. Utilícelos y créanme que se va a sentir bien. Sí, colocamos tambos para recoger vidrio y para recoger también basura. Hemos estado en una campaña constante, una campaña de Meoqui activado, donde colocamos desde señalización, tambos de basura. Todavía no son el total, todavía vamos a seguir colocando en más, y de hecho tenemos operativo de policía turística y ecológica durante el fin de semana, haciendo la invitación a los ciudadanos que depositen su basura en su lugar. ¿Cuándo se instalaron estos tambos? Pues realmente tenemos ya desde que dimos arranque a la campaña, pero estos últimos días van fácil más de 20 tambos colocados. Además de esto, alcaldesa, empresas se suman a la limpieza del río. Así es, de hecho este trabajo
recolectar el vidrio lo estamos haciendo en conjunto con la empresa Vichiza, quienes van a recibir el vidrio y lo van a reutilizar ellos en sus procesos para la creación de botellas. Y de igual manera ya ha habido campañas de limpieza donde se han sumado empresas y que bueno, pues siempre dicen, oye, pues falto yo, quiero participar. Entonces esto nos ayuda a generar una conciencia mucho mayor y que es imposible que nosotros como gobierno siempre estemos limpiando, sino que necesitamos el apoyo de la ciudadanía que deposita la basura en su lugar. Le hemos informado del proyecto que se va a manejar en la calle Tercera, hacerlo un poquito más atractiva en cuanto a cerrar vialidades, hacer árboles. Es un tema ya muy trillado, quiero mencionar mucho aquí en código3.com, pero hoy tenemos unas buenas imágenes de algo que ya lo que viene siendo una plaza comercial que se está creando, que ya está prácticamente terminada, donde antes era la tienda de ¿el ISSSTE, Mike? Sí, la tienda del seguro, espero no equivocarme, en lo que viene siendo la calle Segunda y avenida Tercera en el sector norte de Delicias. La tumbaron, crearon una zona comercial, una plaza comercial, y veamos justamente la información que nos van a dar a detalle en cuanto a lo que se hizo aquí, es lo que se busca hacer también con la calle Tercera, para que usted se vaya imaginando y veamos la información. Sí, sabes que, bueno, ahí, como bien dices, hay una plaza que está por aperturar, se llama Plaza Ultra, que está en la avenida, es calle Segunda y avenida Tercera, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí ya se puede apreciar un poco el ejemplo de lo que bien dices, que se quiere implementar en la Tercera. Ahí en la esquina ya está en ¿cómo se llama? En funcionamiento una pequeña como isla de cruce de una esquina a otra, ¿verdad? Entonces eso es parte de lo que se quiere hacer ahí en la Tercera. Y dar a conocer que, o sea, en lo visto en esa plaza no afecta de ninguna manera la circulación de vehículos ni nada. No, claro que no, exactamente, ahí pueden ellos, la ciudadanía puede percatarse del funcionamiento de estas islas. Al contrario, beneficia al peatón porque hace el recorrido peatonal en calle más corto, ¿verdad? Entonces también hace que el vehículo que se estaciona ahí no se estacione hasta la esquina. Entonces eso también le beneficia al peatón, pues al no tener un vehículo ahí muy cerca de la esquina es más fácil verlo. Mencionaba usted que va a ser un poquito más ancha, pero de igual manera no afecta. Sí, o sea, lo que se trata de hacer también en la Tercera es hacer más ancha la banqueta, pero básicamente el funcionamiento sería el mismo, ¿verdad? Con motivo de lo que es la Semana Mundial de la Lactancia, el día de mañana se estará llevando a cabo un evento muy importante, el amamantón, justamente en la Plaza Benito Juárez. Claro que sí, la verdad es que estamos muy contentos y muy ocupadas en este tema de lactancia, de hacer, obviamente, apostarle a la prevención y a la comunicación en cuanto a este tema. Por ello vamos a hacer el día sábado un amamantón, le llamamos nosotras, donde invitamos a las mamás que están en esta etapa de lactancia y también a las mujeres embarazadas, precisamente para irnos empapando de este tema y de la importancia de ello. Queremos hacer conciencia de cómo la lactancia ayuda a evitar enfermedades en los niños y niñas y cómo previene pues muchas situaciones de nutrición, de salud y de mucho de psicomotricidad que nos apoya y nos aporta a los niños. Luego nos llegan a DIF estos niños con aquellas problemáticas de psicomotricidad, de lenguaje, y preguntamos, bueno, ¿diste lactancia? No. Bueno, pues es que también ello es parte de la importancia de este desarrollo óptimo de los niños. Entonces queremos más que todo hacer énfasis en la importancia, dar esta información y pues apostarle a la prevención y sobre todo pues la comunicación de la importancia. Entonces por ello estamos haciendo este amamantón en la Plaza de la Madre este sábado 5 a las 9 de la mañana, invitar a todas las mujeres en etapa de lactancia e invitar a las mujeres también embarazadas para que se empapen de estos temas
de su importancia y de esos mitos que tenemos que romper. Llamados, maestra, a las empresas, a las instituciones públicas para que abran espacios a favor de las madres que tienen que amamantar. Claro que sí, ¿verdad? Pues por ley es importante cumplir con ello y apoyar, porque luego a veces como trabajadoras pues necesitamos de esa hora de lactancia y pues más los bebés. Entonces es por ello que estamos apostándole a este tema. En la feria pusimos, ¿verdad?, como parte de apostarle a esta inclusión, de apostarle a este tema, pues el lactario, para que las mamás estuvieran siendo conscientes de este tema, para que también la ciudadanía se informara de ello, y pues ahí vamos poco a poquito en cuanto a este tema. Gente que se reporta al 639-110-6318. Tenemos información, dice, si puede sacar en el noticiero que no hay alumbrado público en el fraccionamiento Paseo de las Vírgenes. Desde el lunes ya se reportó varias veces y nada. Son aproximadamente 6 calles sin alumbrado, así que ahí le encargamos al director de Obras Servicios Públicos Municipales, Alejandro Badía. Ánimo, échenle ganas, no hay alumbrado público en lo que es fraccionamiento de las Vírgenes. Hay que estar atentos, son por lo menos 6 cuadras. Pausa comercial y volvemos. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Cargar en Pioneros te recompensa. Por cada 200 pesos en gasolina te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Gidorcha y en Carretera Federal frente a la Mid Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Continuamos con más información. Mencionar al algodonero de Delicias apaleando al equipo aborigen, 14 carreras por 3 en la quinta entrada, y el equipo de Chihuahua ganando 1 carrera por 0 al equipo de los Rojos de Jiménez en la octava entrada. Continuamos con más información aquí en la noticia de Código3.com, donde pues, justamente viene la información en cuanto a el síndico municipal de Meoqui va a presentar su informe de la cuenta pública justamente de este vecino municipio en Ciudad Meoqui, Chihuahua. Parte de la función de sindicatura pues es presentar un informe de las visitas que realiza la Auditoría Superior del Estado para revisar la cuenta pública del municipio. Entonces el Código Municipal pues me permite realizar ese informe y presentarlo al ayuntamiento, y en este caso va a referirse al informe del 2021, a la cuenta pública del 2021. Este año pues ya hizo la revisión de la cuenta del 2022, pero el informe viene a presentarlo hasta el mes de diciembre.
Entonces, pues comentarles que es un informe que está publicado, entonces lo que hago yo en este caso es presentar así como que ese resumen al ayuntamiento del 21 y por otro lado relativo a la visita en la cual estuvo revisando el 22. De manera general, pues los resultados pues se presentarán primero. Hace como que un resumen o las observaciones las presenta el ayuntamiento alrededor del mes de octubre para que los temas que están aún pendientes por solventar o que la auditoría todavía dice, oye, no está aquí completo esto, falta algo, pues tienen un lapso de tiempo y al final hay un informe final en diciembre. Lo que no queda solventado, la auditoría a su vez lo manda a instancias correspondientes para rectificar asuntos. De manera general les comento pues que salió muy bien el 2021, los detalles marcados son menores, ejemplo, oye, el sistema de contabilidad no te está presentando esta información y el municipio dice, sí, lo que pasa es que apenas se actualizó, dice la auditoría, entonces recomendación, sigue utilizando ya el nuevo sistema, ¿no? Cuestión de mejoras continuas que las administraciones pues tienen que estar realizando. Pero pues gracias a Dios que a nivel resultados pues de la administración pues está al 100%. Algo muy importante y sobre todo hay que hacer mención, se pusieron pues de acuerdo los comerciantes de Delicias por el bien de los agentes de vialidad. Sí, como sabemos, están lo que es en bicicleta, están los motorizados y andan cuidando lo que es esta zona centro. En ocasiones, pues es difícil, imagínense, acudir hasta el complejo de seguridad pública por lo que viene siendo llenar la botellita de agua, o si no, pues imagínense, si se toman por lo menos 5 o 6 litros de agua por el calor que está haciendo, pues es complicado para los agentes de vialidad. Total de que en algunos locales comerciales se les va a poner agua purificada, dispensador de agua fría, para que ellos se sigan hidratando. Bien pensado por la gente de Ecocentro. Jesús Rodríguez, secretario de Ecocentro, nos da a conocer la información. La Sociedad de Comerciantes del Centro, Ecocentro, se vio la necesidad conjunta con nuestro municipio de apoyar a nuestros oficiales, ¿verdad?, que tanto nos apoyan aquí en la zona centro. Entonces implementamos lo que nosotros llamamos zonas de hidratación para ellos. ¿De qué consiste? Pues es algo sencillo, pero de mucha utilidad para ellos que andan en las bicis. Ellos podrán acudir a los establecimientos a rellenar sus botes de agua purificada, obviamente, ¿verdad? Para evitarles ese gasto a ellos, ¿verdad? Con este calorón y todo lo que viven ellos en la bici todo el día. Sí, claro, imagínate, si nosotros que nos movemos aquí en el centro en vehículo o estamos en la oficina, lo resentimos, entonces por eso nos vimos en la necesidad. Si quieres te comparto algunos de los negocios. Es Hospital Fortaleza, Martínez y Asociados, Axis Computacional, Burritos Meni, Dental Pro, Bolsas y Regalos de la Avenida Segunda, Almor Estudio en Plaza San Quintín, Nudos, Blackstone Barbería, Doctor Cell de la calle Tercera, enfrente de Tercer, Fragancias, Perfumes, Caprichos y 1520 de Lucky Mars, es donde ellos van a poder acudir, obviamente sin ningún costo, ¿verdad?, para hidratarse. ¿Desde qué día van a empezar a implementar esto? Yo creo que ya en la siguiente semana, a partir de la siguiente semana ya estamos activos. Tenemos información con la directora del deporte en el municipio de Meoqui. Sobre todo, como ustedes ya saben, en estos departamentos también ya se involucra lo que es el espacio de la juventud. Vienen eventos importantes, sobre todo pues en este mes, celebrando a la juventud en Meoqui, Chihuahua. Y así es, por el mes de la juventud, pues vamos a empezar con un concurso de talentos este 12 de agosto a las 5 de la tarde en el Parque La Amistad, donde tendremos las categorías de música, baile y gastronomía. Esto, pues, la inscripción es de 2 kilos de croquetas para arriba y va a ser un premio de 1,000 pesos al primero y de 500 al segundo lugar.
vamos a tener con jueces. Las croquetas las vamos a donar al final a una asociación protectora de animales, y de ahí seguimos con un torneo de básquet 3x3, de fútbol rápido y de vóley en Lázaro Cárdenas el 16 de agosto a las 5 de la tarde, y de ahí tendremos el croquetón, pues una carrera de mascotas el día 27 de agosto a las 9 de la mañana en el Boulevard. Es donde vamos a donar también las croquetas a una asociación civil protectora de animales. Y de ahí tenemos conferencias enfocadas para prepas el 30 de agosto en el gimnasio municipal a las 10 de la mañana. Se llegó el fin de semana, recuerde, protéjase mucho, cuídese. Queremos que usted esté siguiendo este noticiario el próximo lunes y no queremos que sea parte de él. Que tenga usted un excelente fin de semana. Siguen ganando los poderosos algodoneros de Delicias. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Cargar en Pioneros te recompensa. Por cada 200 pesos en gasolina te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Gidorcha, y en Carretera Federal frente a la Mid Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-63